Buenas noches a todos. Hoy día teníamos previsto discutir, dialogar y debatir sobre el papel que están cumpliendo las normas existentes en el país de apoyo a la expansión de la frontera agrícola en la provocación o generación de esta dinámica de incendios que nos están azotando año tras año. Para le dejo la palabra a Daniel Moreno, que se va a encargar de conducir, comentar y provocar en la reunión. Gracias, Roberto. Buenas noches a todos. Hay un par de otros temas complementarios que yo quisiera comentar y preguntarte. eh, Antes de abrir el micrófono y darle la palabra a Gonzalo Flores y a alguno de los otros colegas y participantes que quieran comentar y opinar sobre el tema. Eh, Más allá, uno tiene que ver con este asunto de la institucionalidad. Tú te has enfocado en el tema de la ABT como el responsable principal de las autorizaciones y al final de esta lógica destructiva, la condición institucional principal que permite que esta práctica del chaqueo irresponsable eh, se, se siga, persista, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras instituciones del Estado boliviano que deberían eh, evitar que esto pase? Estoy hablando, por ejemplo, de la autoridad de la madre tierra, que supuestamente debería funcionar como una suerte de ombudsman en defensa del medio ambiente y de la naturaleza. ¿Cuál es la relación que tiene y cómo funciona en los hechos la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra? ¿Qué pasa con el CERNAP, que claro tiene jurisdicción solamente en las áreas protegidas, pero que me parece que también es parte de esta lógica institucional que no funciona del todo bien y que más bien permite y algunas veces, como tú has dicho, promueve actividades de quemas, de incendios, actividades del uso del fuego como herramienta productiva, que eso está puesto en uno de los decretos que regula y autoriza el uso del fuego, pero que claramente el problema es más allá y tiene que ver con las instituciones. Eh, pero creo que además hay un problema o un asunto que tiene que ver no solamente con el diseño institucional y con las normas, sino también con la convergencia de intereses entre actores políticos aparentemente que aparentemente ocupan lugares opuestos en el espectro ideológico del país. Y estoy hablando de la convergencia en los intereses relacionados al uso del fuego entre los interculturales, que antes se llamaban colonos, pero que ya no se puede eh, referirse a ese grupo y a esa actividad de esa manera, y de la agroindustria cruceña, que en algún momento comparten el interés y los beneficios de ampliar la frontera agrícola usando el fuego. Tú te has enfocado inicialmente en el caso del Choré, donde los actores son principalmente colonos, campesinos, vinculados a la producción de coca, pero lo que pasa más al norte o más no sé, lo que pasa en el Beni actualmente tiene que ver con otro tipo de uso, de apropiación del territorio para convertirlo en tierra productiva, que no está, me parece, asociado a la acción de los colonos y de los pequeños campesinos, sino más bien a la agroindustria, a la mediana y gran agroindustria cruceña, que es también la responsable la devastación del bosque chiquitano para convertirlo en tierra productora de soya. Entonces, dejo ahí esa idea de que no solamente es un hecho conflictivo que implica el avasallamiento, que implica
muchas veces violencia como la de los casos que conocemos a través de los medios, sino también implica por detrás una convergencia de intereses, detrás de la cual está, por supuesto, esta lógica de desarrollo extractivista que es la que prima en el país y que para la cual no parece haber salida, para la cual, con la cual aparentemente están de acuerdo actores con puntos de vista distintos en el escenario político boliviano. Dejo esas ideas como parte de la provocación para lo que viene después y abro ahora el micrófono para los comentarios. Gonzalo Flores, si quieres contribuir en este momento al diálogo, eres bienvenido. Gonzalo Flores, en su condición de consultor de temas agrícolas relacionados con la FAO, de donde se ha retirado hace poco tiempo y tiene, por supuesto, también varias publicaciones y un libro muy reciente sobre políticas agrícolas. Entonces yo, sin más que decirle, dejo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo he escuchado con mucha atención la exposición de Gonzalo y creo que evidentemente arroja, como dicen los gringos, ¿no? Arroja luz sobre un asunto al que no le hemos dado suficiente importancia y es la musculatura de estas instituciones para manejar las cosas. Las cifras que nos da son muy claras. La deforestación pasa por sus escritorios, tienen capacidad para autorizar desmontes, pero no para supervisar. Ganan un montón de dinero por los formularios que cobran, ¿no? No por las multas que imponen, y entonces uno se puede preguntar si son o no entidades útiles. En un trabajo que escribí hace tiempo, yo describí, como muchos, el marco institucional que hay para el tema este de recursos naturales. Y si ustedes hacen un ejercicio de memoria, tenemos Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, INRA, ABT y CERNAP. Deberían ser suficientes para asegurar el manejo de los recursos naturales, pero no lo son, ¿no? Entonces, algo está fallando. Yo creo que lo que está fallando es que están pésimamente diseñadas. Y la causa principal es que no tienen claro lo que tienen que hacer. Tienen unos objetivos muy difusos, a veces demasiado numerosos, y eso permite que cualquier esfuerzo se disipe. Y por eso creo que la solución no es aumentarles ni personal ni recursos, sino hay que rediseñar su manera de operar. Pero ese no es el punto principal. Yo creo que la razón de la destrucción de los bosques, la deforestación y la destrucción de la biodiversidad tienen la misma madre, ¿no? Y esa madre es que los precios de cualquiera de ellos no reflejan su verdadero valor porque están sujetos a regímenes de propiedad inadecuados. Me explico rápidamente, ¿no? Como ustedes saben, en Bolivia la propiedad de las tierras está disociada de la producción, de la propiedad de los bosques. Puedes ser dueño de una tierra, pero eso no te da la propiedad sobre el vuelo automáticamente. O puedes tener un derecho a explotar el vuelo y eso no te da propiedad sobre el suelo. Es como ir a una fiesta de cumpleaños y que la torta la corten por capas. Y así se entregan los derechos. Ese es un problema muy grande. En otros países se corta verticalmente y cada uno recibe un pedazo de esto, un pedazo del otro, un pedazo del otro, un pedazo del otro, y se controla sobre el mismo territorio, sobre el mismo espacio. Bueno, hablo primero de los bosques. Pertenecen a la nación, es decir, a nadie. El gobierno concede unos derechos de acceso a los bosques y autorizaciones para extraer madera u otros productos. Las empresas pagan un fee por el acceso al recurso y las comunidades indígenas ni siquiera eso. Invariablemente el precio de venta de los productos está muy por encima de los derechos de acceso pagados, de modo que el negocio está asegurado. Los derechos que concede el gobierno no crean derechos de propiedad, de modo que el usuario sabe que su permiso caducará en breve
y por eso se inclina a extraer el máximo volumen posible. Regímenes de propiedad incompletos, como la propiedad comunitaria, no resuelven el problema porque imponen la tragedia de los comunes o el principio del free rider, ¿no? Todos se benefician de la extracción, pero nadie quiere invertir porque no tiene modo de asegurar los beneficios. De modo que la tendencia es extraer la madera, la castaña o lo que sea muy por encima de sus tasas de reproducción, de modo que se condena eso a la extinción. El precio de una hectárea con bosque es muy bajo, pero si se retira el bosque, la tierra que queda tiene un valor muy alto. Entonces hay una tendencia muy fuerte a deforestar e incendiar. En conjunto se fortalece la reducción de los bosques, cuando se sabe positivamente que con el tiempo esto se valoriza, de modo que se está liquidando una fuente de riqueza creciente. Los planes de uso de la tierra no cuentan, especialmente el de Santa Cruz y el de Beni, porque son modificados fácilmente para permitir las deforestaciones e incendios. Con Cecilia Requén asistimos un día a una exposición muy interesante sobre el plan de uso del Beni, con los mismos datos sobre suelo. Los funcionarios que hicieron el plan de uso del suelo de un año modificaron el plan de uso que había sido aprobado el año anterior. Entonces uno dice que ¿cómo es posible si está hecho sobre criterios técnicos? Es que no está hecho con criterios técnicos, está hecho simplemente cumpliendo las instrucciones que les dan por teléfono, contra unas prestaciones que supongo deben ser bastante jugosas, porque es mucho dinero. La tierra tiene otra problemática. En algunas zonas del país, especialmente en el oriente, hay un mercado de tierra, desordenado, todo, pero hay un mercado de tierras. Pero en el altiplano, serranías y zonas altas no lo hay. Ahí se ha impedido por la vía de la protección legal y la sacralización de las tradiciones que haya un mercado de tierras. Entonces, en el altiplano o serranías es muy difícil comprar tierras o venderlas. ¿Qué hace la gente cuando necesita tierras? Va al gobierno y le dice, hazme una dotación de tierras, que eso está escrito en la ley INRA. Entonces el gobierno le hace una dotación de tierras. Desde el MNR de los años 50, los gobiernos donan tierras y usan ese mecanismo para generar apoyos políticos, ¿no? Hay otra vía que se está poniendo de moda, desgraciadamente, que es la toma de tierras, sin importar si son fiscales o ya poseídas por un privado o lo que sea. Pero es otro mecanismo de no mercado. Yo pienso que la donación de tierras y la toma de tierras, junto con la corrupción, forman un círculo vicioso que se alimenta un elemento a los otros dos. Los incendios son solo un paso obligatorio para los aspirantes a propietarios de tierras, porque tienen que demostrar que dan a la tierra un uso, entre comillas, social, es decir, que han plantado algo. Entonces, deforestan, incendian, con tan malas prácticas, descuido e ignorancia que generalmente el fuego se les va de las manos, y los incendios forestales suelen ocurrir al mismo tiempo que los incendios de los pastizales, que ecológicamente son un fenómeno diferente, se hacen en época seca, ¿no? Ahora, la biodiversidad sufre en consecuencia, mucho, porque la amenaza más grande a la biodiversidad no son los cazadores ni los coleccionistas, sino la destrucción de los hábitats, donde coexisten muchas especies simultáneamente. Ninguna de las especies silvestres que se están dañando, deteriorando o desapareciendo tiene dueño, precio o mercado. Literalmente cualquier persona puede entrar a un bosque y capturar un ser vivo, animal o vegetal, llevárselo y disponer de él, mientras no lo pesquen, especialmente en el caso de las especies carismáticas, ¿no? Como jaguares, esas cosas. Bueno, no es necesario recurrir a argumentos emocionales, éticos o a los derechos de la naturaleza para comprender que el capital natural, es decir, los bosques, el suelo, la biodiversidad, se deben conservar. Hay muchos argumentos en favor del capital natural, de los que solo voy a decir 3. Primero, si los recursos naturales se aprovechan por encima de sus tasas de reproducción, son condenados a la extinción. Es absurdo extraer algo hasta que se lo elimina. Segundo, el capital hecho por el hombre
solo puede reemplazar parcialmente el capital natural. Por ejemplo, podemos reemplazar 20 bueyes con un tractor, pero no podemos reemplazar las sustancias activas de las plantas vasculares porque ni siquiera conocemos cuáles son. Entonces hay un límite, no hay sustitutabilidad perfecta o sustitución perfecta entre capital natural y capital hecho por la mano del hombre. No podemos decir, podemos eliminar todo de la naturaleza y el resto lo vamos a reemplazar con plástico y material sintético. No es verdad. Tercero, con el tiempo, esto es muy importante, el capital natural se valoriza. Es decir, el valor que tiene hoy un bosque será mayor dentro de 10, 20 o 50 años, como una inversión en la banca y quizá mejor. Todas estas razones deben empujarnos a proteger el capital natural y adoptar la forma de propiedad que se presta más a la conservación, que no es la propiedad estatal, no es la propiedad comunitaria, sino la propiedad privada. No necesariamente unipersonal, pero privada. Cuesta creerlo, pero el propietario privado estará más interesado en la conservación de su recurso natural que muchos coparticipantes más preocupados por extraer el recurso antes de que otros lo hagan. No entro a la demostración formal, que interesa más al especialista, podemos hablar otro día de eso, ¿no? Entonces, yo creo que se debe suspender inmediatamente todo mecanismo de distribución de tierras por el INRA, la ABT o la agencia que fuere, y la titulación de las tierras tomadas por la fuerza. Hay que abrir paso a los derechos plenos de propiedad sobre la tierra y que ésta pueda ser comprada, vendida, alquilada, hipotecada, ganada y perdida en todo el país, sin diferencia. Surgirán mercados de tierras que acarrearán inversiones, innovaciones, mejora de la productividad y como consecuencia más ingresos, empleo y bienestar. De la misma manera, hay que retornar a un sistema de concesiones forestales que genere derechos de acceso a largo plazo. En la actividad forestal no se puede trabajar con plazos cortos, tienen que ser plazos largos. Y esos derechos de largo plazo deberían ser convertibles a derechos de propiedad permanente. Da horror pensar, ¿no es cierto?, en grandes propiedades de 20.000 hectáreas, pero eso es lo que tenemos actualmente. En el largo plazo hay que unificar los derechos. El propietario del suelo debe serlo también del vuelo, es decir, de la vegetación que se encuentra en este. Y en el campo de la biodiversidad hay que iniciar de inmediato la creación de derechos de propiedad privada, no necesariamente individual, sobre algunas especies, empezando por algunas que pueden ser muy importantes. Los stocks de bufeos, jaguares, monos araña, lagartos y capibaras podrían crecer como ha crecido el hato de vicuñas, gracias a una sola medida. Los únicos que pueden explotar la fibra de vicuña son las comunidades que tienen el derecho de explotación. Y Weidel se acerque a cortar lo que no le pertenece, ¿no? Obviamente tendríamos que derogar un sinfín de decretos. No pongo la lista porque es bien conocida, está en todas partes, ¿no? También hay otras cosas que hay que eliminar. Hay que eliminar los incentivos financieros y fiscales a la deforestación y degradación de los bosques. Por ejemplo, hay créditos para deforestar, hay créditos para hacer agricultura o ganadería extensiva, hay construcción de caminos hacia las selvas. Los actuales aranceles cero están rigiendo para bulldozers diseñados específicamente para forestar. Puedes traer unas máquinas realmente enormes, no pagas arancel. Bueno, en fin, y muchas otras cosas más. Yo me alegro mucho que haya una comunidad de intelectuales y de ONGs que se están preocupando por el problema con buenas bases de información y atacando sólidamente el problema. Y tengo que decir, para terminar, yo no veo de ninguna manera posible hacer ningún progreso mientras esté en el poder el régimen actual. Si queremos nuevas políticas y nuevas normas, necesitamos un nuevo gobierno. No hay de otra manera. Eso es todo. Abro ahora el micrófono para el que esté interesado en hacer comentarios, preguntas a nuestros expositores. Fernando Prado, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor.
Quería mencionarles un caso que se ha presentado en Santa Cruz muy importante también, que es el caso del Parque Nacional Amboró. El Parque Nacional Amboró está muy cerca de Santa Cruz. Es donde se ha planificado una carretera que va a pasar prácticamente por el borde. Este Parque Nacional del Amboró, en este momento, está bajo control de CERNAP. Resulta que la ejecutiva de CERNAP denunció que por el tema del fuego habían descubierto plantaciones de coca en pleno parque. Al día siguiente de esta denuncia que hizo la directora, obviamente que fue despedida, ¿no? Indicó ella cuando hacía la denuncia, le decían, bueno, pero ¿por qué usted no lo vio antes? Dice, somos 11 guardaparques para 600.000 hectáreas. Esa es la escala y esa es la manera como se está enfrentando el tema. Y obviamente que esa zona es una zona el Parque Nacional Amboró se está convirtiendo en una zona cocalera. ¿Por qué? Porque presenta las mismas características de Yungas, es decir, es un subandino. Son de muy difícil topografía, es difícil que vaya uno a controlar y es un clima especial para coca de masticar, para la coca buena, no es lo mismo que la coca tropical, digamos. Entonces, esto nos muestra también otro fenómeno, ¿no? Fenómeno grave, que es que estas zonas de difícil acceso y con instituciones nacionales que no cuidan nada, están siendo convertidas en cocales a 30 kilómetros de Santa Cruz. Esa es la distancia a la que está el Parque de Amboró. Eso quería yo complementar. Gracias. Comentarios, preguntas, le devuelvo el micrófono a Gonzalo Colque. Gonzalo, adelante. Estuve escuchando atentamente a Tocayo Gonzalo y la evaluación que hace sobre el diseño institucional y también la imposibilidad política en la coyuntura actual. Yo lo comparto ampliamente. Hay mucho trabajo que hacer y entiendo que en un pasado cercano han habido intentos de compatibilizar, simplificar, unificar los cientos de manuales que tiene la ABT para todo este tipo de cosas. Y además, pues hay problemas de incompatibilidad muy fuertes con el INRA. Este diseño de que por un lado se maneja el derecho de propiedad de la tierra y por otro lado el derecho de los bosques, ese creo que es el fondo del problema de lo que tenemos en el país, en los términos en que ha explicado Gonzalo, ¿no? En el día a día, la ABT opera incluso sin acceso a el Centro de Información Estadística e Histórica Agraria que maneja el INRA. Por ejemplo, la ABT para autorizar desmontes tiene que verificar que el solicitante tiene derecho propietario o tiene un proceso de saneamiento en trámite. Y muchas veces los actos de corrupción nacen en esta desvinculación entre dos entidades estatales porque ambas partes tienen información que no es transparente. Doy 3 ejemplos. En Santa Cruz hay más de 1.000 asentamientos, 1.000 autorizaciones de asentamientos de comunidades campesinas que se ha dado desde el año 2014 y que en total representa 1.3 millones de hectáreas solamente en el departamento de Santa Cruz. Se llaman asentamientos provisionales porque no son dotaciones de tierras fiscales. ¿Por qué no son dotaciones? Porque la ley exige que para la dotación tiene que haber todo un proceso de selección, distribución, calificación de la gente, ¿no? Según la ley y uno de los requisitos es, por ejemplo, que la gente venga del sector agrario, no tenga tierra o tenga poca tierra y recibe en dotación otra tierra. Pero los que reciben hoy en día no tienen estas características. Pero se ha hecho hartísimas dotaciones. 1.2 millones de hectáreas es de tierras fiscales. Y eso se ha hecho en menos de 10 años.
solamente del departamento, estoy hablando, ¿no? Como es un proceso de saneamiento en los hechos, porque hace el mismo seguimiento, selecciona beneficiarios, hace georreferenciación, hace mapas comunales, ¿no? Entrega documentación jurídica. La diferencia con el proceso regular de saneamiento es que está en que todo este proceso de autorización de asentamiento no tiene información pública. Si no se sabe cuáles son esas comunidades, cuándo has recibido, qué tamaño tienen los predios que han recibido, cuáles son sus puntos geográficos, cuáles son esas tierras fiscales, quiénes son los beneficiarios, cómo se han seleccionado. Porque si fuera parte del proceso de saneamiento, eso tendría que ser público igual que el proceso de saneamiento. Entonces, al tener este tratamiento provisional, este tratamiento extraordinario, se presta perfectamente para ocultar un montón de información. Y eso es tan complicado que esa información ni siquiera tiene acceso en su plenitud, por lo que entiendo, la propia ABT. Pues sería como abrir una caja de Pandora. Y la ABT tiene que hacer consultas indirectas con el INSA para ver si realmente se han dado estipulaciones. Entonces, esas autorizaciones han dado pie a muchas solicitudes de desmontes y de quemas frente a la ABT. ¿Sí? El segundo hecho importante es que hay antecedentes de que la ABT ha dado autorizaciones a gente que no es propietario ni tiene trámite de saneamiento sobre un X predio. Muchos menonitas han recibido autorizaciones de desmontes y de quemas en tierra fiscal que no les pertenece y han comprado a un traficante de tierra que ha dicho que es suyo, ¿no? Cuando el INSA se enteró que estaban ocupando ilegalmente, procedió a organizar un desalojo con policías, creo que eran como 100 policías aquí en San José de Chiquitos, y no lograron desalojar a las comunidades menonitas, porque ya estaban trabajando, viviendo aquí, pero fundamentalmente porque su abogado salió y dijo, tenemos autorizaciones de desmontes de la ABT. Y eso se callaron eso porque al día siguiente las autoridades salieron y dijeron, algún funcionario ha cometido un error y lo estamos despidiendo y lo vamos a procesar. Si hay suficiente información para decir, se está dando autorizaciones a gente que no es propietaria de esas tierras. Y no hay un sistema, ¿no?, entre ABT y entre el INRA de verificación de derechos propietarios. Y en parte eso yo creo que es intencional, porque las autorizaciones, los asentamientos, todo eso es un mundo de mucho dinero, ¿no?, incluyendo la justicia agroambiental. Entonces, ahí el mal diseño es aprovechado y bien aprovechado para temas de corrupción. Eso quería añadir a lo que ha dicho Gonzalo, ¿sí? En que tendríamos que tener un diseño unificado de estos dos entes absolutamente, ¿no? Pero estos diseños, intentos de unificar manuales que se han hecho en el pasado, no lo han hecho. Y un último tema más. Está la ley 1171 del 2019 que mejora las multas para los desmontes, ¿no?, y las quemas. No son tan centavos, pero mejora, pero no es gran cosa, pero mejor. Pero las multas que se están aplicando con la anterior ley y no se está aplicando esta, porque no se ha hecho su reglamento como dice en 60 días. Sí, hay temas muy complicados de administración de la cosa pública, ¿no? Temas que no deberían ser ni siquiera debate, porque la ley instruye que 60 días se reglamente esa ley y se aplique las nuevas multas. Todas las multas que se hacen hasta ahora, las notificaciones de estos días que se han pegado en los postes, en los palos quemados, son con la ley anterior. Entonces, se puede dar muchísimos ejemplos, pero en el fondo yo creo que vamos a llegar a lo mismo. El diseño institucional, el diseño jurídico, el diseño operativo, técnico, es bastante enredado. Es tan enredado, ¿no?, que
el INRA no sabe cuál es su función, ¿no? Si sanear o cuidar o proteger los derechos de propiedad saneados. Porque alguien va a quejarse ante el INRA y dice, bueno, me han avasallado, está mi título de propiedad, desalojen. Y el INRA ya lo ha dicho varias veces, no tener nuestra competencia, nuestra tarea no es desalojarles ni cuidar su derecho propietario avasallado. Y eso atenta contra el espíritu y los objetivos grandes de la ley INRA, ¿no es cierto? Y por parte de ABT se puede decir muchas otras cosas similares. Pero la pregunta yo creo que es, o la propuesta para adelante, dejando de lado por un momento la posibilidad o imposibilidad por temas políticos y de quién está en gobierno, es en qué momento o para el momento en que hagamos este rediseño institucional, estamos a tiempo. Por ejemplo, se podría revertir por lo menos la mitad de los asentamientos autorizados de manera provisional, de manera opaca. ¿Acaso el primer paso necesario no sería obligar a las autoridades que transparenten esa información públicamente? Hace 4 años, la ABT de las autorizaciones de quemas, desmontes, ofrecía información geográfica. Y cada año salía la lista y la ubicación, no otros detalles del propietario del trámite, pero uno podía agarrar, ¿no?, un SIG y ver dónde están. Y si tú correlacionas con los reportes de quemas y puntos de calor, más o menos podías decir quién está provocando qué. Esa información ha desaparecido. Yo creo que una cosa que podemos hacer como ciudadanía, también lo he dicho en otros eventos, es que tanto la ABT, el INRA y otras instituciones, incluyendo el Viceministerio de Tierras, el Ministerio, hacen rendiciones de cuentas públicas, ¿no? A fin de año, a inicios de año. Y en esas rendiciones de cuentas la ciudadanía no participa. Y cada año las rendiciones de cuentas son PowerPoints de documentos que no dicen nada y que por ley están obligados y están pegados algunos ahí en Internet. Si revisamos esa información, cada año la información es bien pobre, ¿no? Entonces ahí las vías legales o el uso, digamos, de derecho de fiscalización que tienen las autoridades como Cecilia, que no está ahora, creo que es la vía, digamos, de ágilmente eh, tener más información para este tipo de debates, porque un tema que nos falta es ese. Si no, no son, mucho de la información no es pública. Y mucho tiempo, por ejemplo, nosotros gastamos mucho tiempo en conseguir información que no debería costar esfuerzo conseguir. Y eso desgasta, ¿no? Eso no hace que uno avance en las cosas que quiera avanzar, en las propuestas, en la revisión, etcétera. Entonces, hay temas grandes ahí. Entonces, el tema de las rendiciones públicas de cuentas que hacen las autoridades, creo que necesita una mayor participación ciudadana también, ¿no? Se ha convertido en un formalismo para firmar el acta. Y eso creo que no está bien. En la última vez, la Fundación Tierra de este año, en la rendición de cuentas, sacó un comunicado, pero creen eso, ¿no? De decir, como institución, nosotros rechazamos ese informe porque no cumple con los estándares mínimos de entrega y de transparentación de la información agraria, ¿no? Hasta hace poco, por lo menos, los mapas de saneamiento se hacían por departamentos en cada lámina. Ahora lo hacen todo el mapa de Bolivia junto. ¿Y por qué lo ponen todo en junto? Por una razón. Porque si lo haces por cada página un mapa, podías eso meter al SIG y hacer un recálculo de qué estaba saneándose. Pero no se lo hace, por ejemplo, que en el caso del Choré, termino con esto, hay dos puntitos que parecen como recortados del Choré, como saneados, pero legalmente es Choré. Entonces, cuando se ofrece información tan agrupada, tan generalizada, se oculta mucha información. Gracias, gracias Gonzalo. Me parece de lo más interesante la provocación esta que haces y creo que lamentablemente aciertas cuando dices que
este diseño institucional ineficiente, inefectivo, sobre todo para cumplir sus funciones, no es casual, no es el resultado de un mal cálculo a la hora de diseñar las instituciones que deberían proteger el medio ambiente, cuidar los bosques, sino al contrario, es quizás el resultado más bien de un razonamiento bastante lógico, ¿no? Mientras más enredadas, mientras más opacas sean las instituciones, menos van a poder cumplir sus funciones y más van a ser permeables para que al final los grandes intereses económicos que están detrás del tráfico, del avasallamiento, de la toma, del acceso a la tierra en Bolivia, generen los flujos de capital que generan, beneficiando de manera ilegítima y oscura a quienes están metidos en el asunto. Ahí hay un tema que me parece que es importante considerarlo y tenerlo en cuenta, que tiene que ver con los niveles estatales. La descentralización y las autonomías de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales pueden ser, sin duda, un elemento positivo para generar espacios distintos, espacios que van más allá de la institucionalidad del Estado central, del Estado a nivel nacional, para generar conservación en el país. Pero también como arma de doble filo pueden funcionar de la manera opuesta, ¿no? Como sucede en el caso de muchas alcaldías que facilitan la apertura de caminos dentro de las áreas protegidas, o alcaldías que al final están dentro del juego del tráfico y el negocio del acceso a las tierras. Y ahí, por supuesto, está la discusión esta de cuánta autonomía y cuánta capacidad deberían tener los gobiernos subnacionales para decidir sobre espacios de conservación y sobre acceso a la tierra. La determinación reciente del Tribunal Constitucional claramente ha limitado las capacidades que tienen los gobiernos subnacionales de hacer esto, pero me parece que ese es parte del debate que debe enfrentarse hacia el futuro. Quizás la solución es empezar a volver a pensar en descentralizar este Estado que nuevamente es centralista y que desde la ABT y de estas instituciones que funcionan mal a nivel nacional es incapaz de cumplir con sus funciones y sus responsabilidades. A lo mejor de nuevo mirar hacia lo subnacional es clave para pensar en alternativas que ayuden a construir espacios y a mitigar o a evitar el desastre ambiental que se genera por la toma, el acceso de tierras y la quema. Y por supuesto la participación de la gente, como mencionas, es interesante que Bolivia es uno de los países en el mundo en los cuales hay un mayor porcentaje de gente que cree que el medio ambiente es más importante que el desarrollo económico. Datos de más de una fuente de estudios comparativos internacionales demuestran que los bolivianos, ya sea, por más que sea en esos términos emocionales, afectivos, que mencionaba Gonzalo Flores, están convencidos de que el medio ambiente es más importante que el desarrollo económico, ¿no? Entonces, de nuevo, quizás está en la gente y no en el cambio de leyes nada más, donde está la posibilidad de cambiar las cosas. Gonzalo Flores, por favor, si tienes algo más para el diálogo. Muchas gracias. No, mira, yo no quisiera hablar más de lo necesario, ¿no? Solamente quisiera decir que tenemos que entender que el deterioro de nuestros recursos naturales tiene muchísimo que ver con el régimen político al que estamos sometidos. Había deterioro bajo otros regímenes, bajo los neoliberales hubo, y bajo el MNR hubo, pero en la aceleración en el deterioro en los últimos 17 años ha sido espectacular.
Yo me acuerdo cuando era director de proyectos forestales, hubo un año que nos llegó un reporte que decía que este año se ha llegado a deforestar 80.000 hectáreas. Y entonces los directores de proyectos forestales hicimos un entierro simbólico en el Prado y una vigilia con ataúdes y velas toda la noche expresando nuestro horror por esa cosa, ¿no? Bueno, en los últimos 8 o 9 años se está reportando 220.000, 240.000 hectáreas como si nada y todo el mundo tranquilo. Hay una desensibilización muy peligrosa, ¿no? Que no tiene nada que ver con esa pretendida preocupación por los recursos naturales. Yo pienso que hay que ir pensando en términos políticos. La gente que tiene conocimiento de los recursos naturales, que tiene preocupaciones legítimas, si quiere producir cambios en el estado de los recursos naturales, asegurar su conversación, su buen aprovechamiento, reducción de la contaminación, etcétera, tiene que pensar en hacer política. No veo que haya otra manera. Pero ahí me callo. Muchísimas gracias. En nombre del grupo Marcos Escudero, les agradezco mucho a Gonzalo Colque y a Gonzalo Flores por sus valiosas contribuciones al diálogo, por sus ideas. Creo que han puesto las bases para una conversación que tiene que seguir dándose. Lamentablemente, las tareas en el Senado de la senadora Requena le han impedido estar aquí con nosotros. Su participación hubiera sido igual de interesante, pero la llamaremos en el futuro para seguir conversando de este tema que de nuevo es tan relevante, tan importante y nos ocupa solamente cuando ya no podemos respirar por consecuencia, por el humo, ¿no? Consecuencia del humo de los chaqueos. Gracias de nuevo y buenas noches.